Para estudiar y entender estadística, debemos ser capaces de hablar en su mismo idioma. Por eso, en el presente video, definiremos algunos términos básicos que se utilizan constantemente en el lenguaje estadístico. Como ya dijimos en el video anterior, la estadística estudia fenómenos colectivos mediante el análisis de los datos que producen. Ahora bien, a estos fenómenos colectivos también se les conoce con el nombre de agregados, poblaciones o universo. En el ámbito de la estadística, el término más ampliamente utilizado es el de población. Esta última se define como el conjunto de todos los elementos que cumplen ciertas propiedades, entre las cuales se desea estudiar un determinado fenómeno. Hay diferentes formas de clasificar a una población. La más utilizada la clasifica según la finitud en población finita, cuando conocemos la totalidad de los elementos que componen el conjunto, y la población infinita cuando no se pueden conocer todos los elementos que componen el conjunto. Ahora bien, si la población es un conjunto, la muestra, otro de los términos muy utilizados en estadística, es un subconjunto de la población. Si la población es el todo, la muestra es una parte de ese todo. Agregado a esto y para evitar confusiones, es importante diferenciar entre los términos muestra representativa y no representativa de la población. Se dice que una muestra es representativa de la población cuando cada uno de los elementos que la conforman ha sido escogido aleatoriamente. En cambio, se dice que una muestra es no representativa de la población cuando los elementos que la componen no han sido escogidos aleatoriamente. Escoger aleatoriamente los elementos que componen una muestra significa que dichos elementos y los restantes que no la componen han tenido las mismas probabilidades de ser elegidos para formar parte de la muestra. Ahora bien, con fines operativos, se considera una muestra como pequeña o grande si el número de elementos que la componen es inferior o superior a 30. Esta es la cifra aceptada convencionalmente. Al citar anteriormente los términos de población y muestra, ya se han delimitado las dos situaciones diferenciales de las que se puede partir para realizar un estudio científico por métodos estadísticos. En consecuencia, se pueden designar como parámetros aquellos valores que resumen una determinada información referente a una población, y como estadísticos, aquellos valores que expresan una determinada información obtenida a partir de una muestra. Siguiendo con la identificación de los términos, una población o una muestra está constituida por individuos, es decir, cada uno de los elementos que componen a la población o a la muestra recibe el nombre de individuo y es de los individuos de donde vamos a obtener la información mesurable del fenómeno que estamos estudiando. Es importante mencionar que en el momento de realizar el estudio, este concepto de individuo es genérico. Puede concretar en diferentes términos: personas, animales, objetos, cosas, etc. El concepto de individuo es sinónimo, pues, de unidad básica de la población. Es bien sabido que en el ámbito de las ciencias biológicas y sociales, los individuos que estudiamos difieren entre sí, es decir, existe una cierta variabilidad entre los diferentes individuos que componen a la población o a la muestra. En este sentido se usa el término carácter, definiéndolo como la propiedad o cualidad que presentan los individuos de la población que se desea estudiar.
entendemos por cualidad el rasgo peculiar o distintivo de un individuo que lo hace diferente a los demás. Los caracteres se pueden clasificar según diferentes criterios. La clasificación más utilizada los divide en caracteres cualitativos y cuantitativos. Los caracteres cualitativos son aquellos que no pueden medirse numéricamente, es decir, no pueden cuantificarse, como por ejemplo el sexo o el estado civil de una persona. Estos también se denominan atributos y los diferentes valores que pueden tomar se conocen como modalidades o categorías. Por su parte, los caracteres cuantitativos son aquellos que pueden medirse numéricamente, es decir, que se pueden cuantificar. En este sentido se dice que pueden tomar valores numéricos con significado matemático y deben acompañarse de unas determinadas unidades de medida. Estos caracteres se denominan variables. Estas variables o caracteres cuantitativos a su vez se clasifican en discretos, que son aquellos entre cuyos valores consecutivos no podemos encontrar ningún otro valor, es decir, se miden con números enteros. Por ejemplo, el número de hijos de una persona. Una persona tiene 1 o 2 o 3 hijos, pero no tiene 1.5 hijos o 2.5 hijos. Y las variables o caracteres continuos, que son aquellos entre cuyos valores consecutivos podemos encontrar valores infinitos. Por ejemplo, el nivel de glucosa en sangre. Otra forma de clasificación de los caracteres o aspectos del fenómeno que hay que estudiar es utilizar su aleatoriedad. Se dice que una variable es controlada cuando adopta valores que se ajustan a un determinado factor conocido por el investigador, no atribuible al azar y que depende del investigador. Por ejemplo, la dosis del fármaco o el tipo de antibiótico administrado en una investigación relativa al tratamiento de una infección. Por otro lado, se define como aleatoria cuando fluctúa por efectos del azar y el valor que tome en cada individuo depende de la respuesta propia de cada una de ellas. Por ejemplo, y para seguir con el ejemplo anterior, el tiempo que tarda en desaparecer la infección o bajar la temperatura corporal en un paciente al que se le administró una dosis X de antibiótico definida por el investigador. Cabe señalar que en muchas situaciones experimentales se considera el término variable controlada por el investigador como sinónimo de variable independiente y el término variable aleatoria como sinónimo de variable dependiente. Un último criterio de clasificación que obedece a enfoques metodológicos de la estadística en sí misma es el correspondiente a la cantidad de variables que estudiamos. Evidentemente, cuanto mayor es el número de variables estudiadas, más complejo es el análisis estadístico que se realiza. Si se maneja una sola variable, se habla de estadística univariante. Si se manejan dos o más variables simultáneamente, de estadística bivariante. Y si se manipulan muchas variables a la vez, de estadística multivariante o análisis multivariado.